Un nuevo análisis cada semana. Nuestros expertos analizan los equipos del momento. Bienvenidos a TGC Lab. Muy buenas amigos de The Game Changer, estamos aquí un día más con Albert Quera y un servidor. Bienvenido Albert esta noche para hablar de un gran partido que hemos tenido este fin de semana, de dos equipos que hemos analizado aquí, uno en español y uno en inglés. El Castellón, que era el más reciente, recibía al Racing Club de Santander y pues en una pelea por el liderato en segunda, en la Liga Hypermotion, con dos equipos de un fútbol muy alegre, realmente, que han dado mucho de qué hablar y que tienen muchos matices tácticos súper interesantes en su día a día, y que parecía bastante interesante también ver cómo planteaban el partido del finde, siendo dos equipos que de normal pues son propositivos de distinta manera, buscan dominar el juego, el Racing con combinaciones mucho más rápidas y mucha intensidad en el juego, y creo que el Castellón pues también le imprime mucha intensidad, pero en posesiones igual un poco más largas, y es verdad que bueno, creo que él terminó siendo así, con dos equipos que eran muy intensos y muy rápidos en las posesiones, solo que el Racing pues tomando una postura un poco más reactiva. ¿Tú cómo lo viste, Albert? ¿Qué tal, Alexis? Desde luego un placer estar aquí contigo un día más. Pues bien, yo creo que ha sido uno de los grandes partidos, ¿no?, del fin de semana, con dos equipos que quizá tienen distinta forma de jugar, que se pueden adaptar a distintos escenarios, sobre todo el Racing, ¿no?, el actual líder de la segunda división aquí en España, que ejerció de líder. Yo te diría, el resumen así general fue que ejerció de líder y se notó, yo, más allá del resultado, quién fue el líder o quién es el líder de esta categoría. Es un partido que dejó muchas cosas a tener en cuenta, muchas cosas a analizar, con acciones, con partido a nivel individual, grandes actuaciones, ¿no? Dejó el partido a nivel individual, y un Racing que supo interpretar muy bien el partido. Por lo tanto, ahora analizaremos, porque el Racing se llevó la victoria con total merecimiento, que diría yo. Sí, lo planteó muy bien. Mira, podemos ir viendo ya las alineaciones que allí, pues mira, aquí nos lo plantan como una línea de tres. Lo estuvimos hablando el otro día sobre el Castellón, que usa unos laterales asimétricos. Esta vez, de hecho, se notó muchísimo más como Mellot era un poco ese futbolista escudero del Castellón, por así decirlo, porque bueno, muchas veces acababa siendo él el hombre del 2 versus 2, que hablaremos en un rato sobre las transiciones. Y sí, pues acabó siendo mucho ese escudero de las transiciones, siendo el futbolista que se quedaba ahí más rezagado, y por eso nos lo ponen así en la plantilla de Wisecout, que luego pues un Sipenga que empezó por derecha y acabó el partido por izquierda, que se nota muy bien en ambos perfiles. Es verdad que normal, mejor en izquierda, pero eso acabó estando mucho en derecha. También entiendo que el Racing lo que intentaba con Jorge Salinas, siendo un lateral muy largo, el Castellón también intentó hacer que Sipenga le persiguiera en muchos momentos. Pero bueno, que luego en el Racing, con la baja de Andrés Martín, es verdad que bueno, el Castellón con la baja de Cámara en punta, y el Racing con la baja de Andrés Martín, pues ha sido la noche de un gran partido de Íñigo Vicente, pero de consagración de Julashvili como punta, en un 11 que parte de un 4-2-3-1, pero que se convertía más bien, yo diría, pues se puede hablar muchas veces en un 2-2-2, de Íñigo Vicente y Pello Canales en una altura, y con un equipo que se hacía muy angosto, y Julashvili y Camará haciendo la última línea y atacando esa última línea con rupturas, y eso, tomando una postura más reactiva. Un equipo que ante la transición del Castellón, si bien apretaba en 1 o 2 segundos tras pérdida, acababa corriendo hacia atrás, acababa replegando, y planteó un partido en el que sabía que iba a defender muchas situaciones de área, pero que a cambio iba a poder transitar muchísimo a las espaldas de esa línea defensiva tan alta que te propone el Castellón. Bueno, yo, para añadir también un poco más para comentar el tema de las alineaciones, yo te diría que en clave Racing quedarnos con tres nombres. Yo ya lo has dicho y ahora incidiremos en ello. Íñigo Vicente, creo que a nivel de dar el primer pase o de ser el enlace de recuperación, transición, ¿no?, fue un partido impecable, el suyo. Tú has mencionado con toda la razón del mundo el nombre de Julashvili, pues yo te diría también el de Souleymane Camara. O sea, a mí me pareció
un jugador que viendo el partido, que interpretó muy bien cada situación de transición a nivel ofensivo del Racing, con esos 2 contra 2, ¿no? Con los centrales, siendo un jugador que a campo abierto era absolutamente diferencial, y ahí le hizo mucho daño a un Castellón que sí que tuvo más tramo con balón o más tramos con balón que el Racing, pero que esa idea de juego, ¿no? Esa idea de juego tan valiente, tan atractiva, tan de meter a central por dentro, de relaciones cortas, pues al final le acabó pasando factura. Le acabó pasando factura porque delante tenía un equipo con un bloque muy bajo, con un bloque muy estrecho, ¿no? Alternando esa línea de 5 y esa línea de 4, más allá de la punta a nivel, bueno, del único punta a nivel de presión o de realizar esos primeros saltos sobre centrales, pues que al final ese punto de nivel de vigilancia es lo que se suele decir. Yo creo que al Castellón le pasó factura, y ahí el Racing con esos 3 nombres, con Íñigo Vicente como lanzador, con Juliashvili, con Suleiman para correr, dominó el partido. El fútbol está evolucionando y queremos que formes parte de esta evolución. Hemos creado una comunidad de reflexión sobre el juego para apasionados de este deporte. Dentro de The Game Changer, en nuestra plataforma, encontrarás clips sobre tendencias colectivas, individuales y acciones a balón parado, de equipos de todo el mundo, partidos en cámara táctica, charlas mensuales con profesionales y un espacio de reflexión sobre el juego entre miembros. Accede y obtén descuentos exclusivos para nuestros cursos formativos y contenido adicional. Únete a The Game Changer con el código de descuento TGSLab. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. Sí, es así, y en efecto, pues el Racing lo que buscó fue atacar la profundidad de esa manera. Lo podemos ver, bueno, en la que ponemos siempre, de los ataques por flancos, donde, bueno, al final el Castellón, pues mira, llegó muchísimo por banda derecha, por una de las bandas, porque al final el bloque bajo del Racing acababa tapando mucho dentro, y era lo que podía hacer, atacar mucho por ahí, buscar ese centro lateral, que ahora también lo miraremos. Y el Racing, por el contrario, la defensa del Castellón, que es verdad que es una de las cosas que estuvimos hablando el otro día aquí con Ruchi, que el Castellón, pues al final es un equipo que tiene muchísimos metros a sus espaldas para poder correr, con un lanzador de primera clase, como comentabas, como Íñigo Vicente, y con 2 correcaminos como Yulashvili y Suleiman, pues acabó atacando muchísimo por dentro, pues amenazando con esos cambios de dirección, con esas caídas de uno por fuera y otro por dentro, con eso desde fuera hacia adentro también, para atacar un pase en el intervalo, pues muchísimas carreras que la verdad, pues sí, un partido de 10 de esos 2 ahí arriba, de mucha viveza, de morder muchísimo también, y de acabar forzando el error, porque el primer gol llega de un error forzado por una transición en la que se siente vértigo, en la que el Castellón al final no está tan cómodo corriendo tantas veces hacia atrás, y el Racing sí que se sintió cómodo, a pesar de que no es un equipo que pase todo el tiempo defendiendo su área, pero es verdad que fue un equipo muy, muy sólido en ese sentido. La sensación que a mí me deja Racing, Alexis, después de este partido, es que es un equipo bastante maduro y un equipo que sabe dominar distintas fases del juego, sabe conectar una fase con la otra, ¿no? Porque yo estaba revisando el partido y veía como en una segunda jugada de un balón parado ya habían centrales, línea defensiva que daba un pasito para atrás, que ya ni entraba el remate, ya sabía el ritmo que tenía el partido, ya sabía el peligro que puede tener el Castellón a nivel de transición, y en este sentido ya se protegía más. El Castellón en contra no me daba esa sensación. Entonces a mí el Racing se me parecía un equipo que conectaba una fase del juego con la otra, y eso al final le dio mucho en el partido, porque ya atacando estaba pensando en la pérdida y defendiendo estaba pensando en cómo atacarlo. Por lo tanto, el hecho de estar conectado, sobre todo en la primera parte, donde se va a hacer otro descanso de forma meritoria, de tener esto controlado, pues le hizo ser dominador del partido, y aquí lo vemos. Al final, lo que decías tú, ¿no? El bloque medio-bajo del Racing, muy, muy, muy juntito, teniendo muy claro las distancias de relación a nivel defensivo, las distancias para saltar, cuándo ir, cuándo no, de los centrales, en esas recepciones interiores que tanto venía dominando, ¿no? El Castellón, obligó al equipo local, al equipo de Pablo Hernández, a jugar por fuera, y por contra, esto de jugar por fuera
hacia que cada pérdida del Castellón desprotegiese el carril central. Y ahí es donde lo vemos, el 50%, donde Juliashvili y Suleiman pues reventaron el partido. Sí, tal cual, y al final, pues lo que comentábamos también sobre esa defensa de área, pues estos son los centros en contra de Joaquín Esquieta, el portero del Racing, y pues una cantidad de intentos abultada del Castellón, de buscar muchísimo centro lateral, de buscar atacar el área, de buscar cargarla, y pues esto a través de las bandas, y que era lo que comentabas, pues lo que desprotegía finalmente ese carril central para que transitara el Racing. Y pues es lo que vamos a ver ahora en imágenes. Y luego lo veremos, pero te diría que ese bloque medio-bajo tan bien plantado del Racing también se traducía en muchas situaciones de una gran defensa de área a nivel de ocupación de espacios. O sea que pocas veces se encontraba el Racing en situación de igualdad, ¿no? De central contra punta, no. Era línea de 3 centrales contra 2 puntas, además que los 2 pivotes estaban cerquita por si había una segunda jugada. O sea, la sensación también que me daba el Racing, ¿no, Alexis? Es que a nivel de cada detalle micro que podía tener influencia en el partido y en el juego, pues el Racing lo tenía dominado, controlado, bien entrenado y bien analizado para este partido. Sí, que al final pues también era una postura de no tomar muchísimos riesgos. Es decir, tú controlas el partido, pues cada uno de los dos equipos en este plan de partido que tenía cada uno, pues lo controlaba a su manera. Uno lo controlaba pues teniendo vértigo, asumiendo muchos riesgos, siendo valiente, y el Racing pues lo controlaba con uno más, con futbolistas que estaban No, y juntos. la única mala defensa del Racing acaba en el 1-3, que es centro Sí, al segundo final, palo, desprotejo, otro centro segundo palo, vuelvo a desproteger y acaba en el gol. sí, que al final a eso pues también es a lo que te expones un poco con un equipo como el Castellón, pero al final que sabes también es muy fuerte en las rupturas, es muy fuerte en las transiciones, es un equipo muy rápido y que también le da mucho ritmo y que ahí pues el riesgo que tomó fue donde el Castellón igual ya no se sentía tan cómodo, pues donde tenía que disparar desde fuera, donde tenía que lanzar centros al área, que tenía que tenerle miedo a la pérdida, y pues ahí fue donde se decidió el partido y bueno, vamos a verlo. Y bueno, pues mira, pasamos ya directamente, Albert, a las imágenes, a un poco las imágenes que nos dejó el partido entre Castellón y Racing y directamente pues podemos ver este tipo de situaciones, de transiciones y donde el Racing no tenía ningún problema en mirar lejos, sabía que buscando ese balón en las espaldas, que aquí directamente se carga la pierna para buscar esas espaldas de los centrales, esa carrera de Suleiman, de Juliashvili, y que el Racing no tenía ningún problema en cualquier momento, ante la presión, buscar ese balón a espaldas, y a las espaldas acababan sucediendo muchas cosas, acababa el Castellón sintiendo mucho vértigo, acababa Suleiman, recuerdo una en banda derecha, que seguro la tenemos por acá, que acaba dando un choque al defensor y llevándosela, se sintió mucha superioridad de esa última línea del Racing. Sí, no, al final es que es la clave, ¿no?, del partido, lo que define y decide el partido, la sensación que dejó el Racing, que es la de jugar de memoria en este sentido, la sensación de que ya sabía dónde tenía que ir el balón, ya sabía qué carreras tenían que realizar, hacia qué espacio, hacia qué dirección, y ahí lo que habíamos dicho antes, Íñigo Vicente, Juliashvili y Suleiman dominaron situaciones de pares, ¿no?, contra su par, y a situaciones de inferioridad numérica, ¿no? Pero tenían el contexto ideal. O sea, podían tener inferioridad numérica, pero tenían superioridad posicional y superioridad cualitativa. Y ahí los jugadores del Racing pues fueron muy, muy, muy determinantes. Empezamos, quizá te diría, por esta acción, que parece que es una situación, ¿no?, de poca ventaja para el Racing, pero fijaos que toda la valentía que tenía el Castellón de defender hacia adelante, evidentemente que es una propuesta pues, que se agradece ver, pero claro, aquí los jugadores del Racing, los dos de arriba, esa doble punta a nivel ofensivo, pues tenía el contexto ideal para poder ser diferencial, que al final lo acabaron siendo. Sí, y de hecho se veía muchas veces en este tipo de situaciones, en situaciones de 2 versus 2 contra la defensa
del Castellón, que mira, ahí un poco lo que mirábamos, de atacar por bandas, de descuidar al final el carril central y, bueno, en este caso, de tener muchos metros a tu espalda. Y cuando tienes un futbolista como Pello Canales, un futbolista como Íñigo Vicente, te meten ese pase en profundidad que a la carrera encima de dos futbolistas tan rápidos y con tanta hambre como Juliás Billy y Suleiman, pues es verdad que acabó castigando al Castellón en el primer tiempo. Eran constantes situaciones de 2 versus 2 y luego incluso es que en inferioridad también se encontraban muy finos. Y situaciones de todo tipo, ¿eh? O sea, podría ser tras recuperación, podría ser tras balón parado, como vemos aquí del Castellón. La sensación es que el Racing, en función de qué situación se encontraba a nivel defensivo, los desplegaba. Y aquí, claro, aquí ya entraba en papel, entraba en escena qué decidía hacer el Castellón, ¿no? Si tener ese +1, si ser igual de atrevido con balón para intentar encontrar más situaciones de ventaja, ya que asumes tus riesgos, yo también lo asumo, ¿no? Bueno, entra ese debate de los entrenadores, que lo planteó muy bien el Racing, respondió de manera al Castellón, pero ya sabemos que a nivel de efectividad, pues los jugadores del Racing fueron un escalón superior. Viendo también el Racing, lo que había sido esta temporada, revisando partidos suyos del equipo de José Alberto, la sensación que me daba, o la sensación que me deja, mejor dicho, este Racing, es la de saber atacar un bloque bajo, saber atacar en transición, defender bien en bloque alto, defender bien en bloque medio bajo. Por lo tanto, de que no va líder por casualidad, Alexis. Es un equipo que domina, lo que decíamos, distintas facetas, distintos escenarios. Era consciente de que llegaba a un estadio o contra un equipo en una dinámica muy positiva, con una propuesta con balón súper atractiva, súper valiente, con distintos recursos, mezclando alturas por dentro, ubicando centrales en la base, sabiendo qué jugadores tienen que ir a la profundidad, quiénes están en la amplitud, quiénes están en el carril central. Bueno, con las ideas muy claras, ¿no? Este Castellón de Pablo Hernández. Y, hostia, Racing, Alexis, a nivel defensivo, lo que decíamos, tuvo claro qué espacios defender en todo momento. Es evidente que cada acción no lo puede defender, ¿no? A un nivel de efectividad altísimo. Lo defendió en muchas situaciones, pero claro, el Castellón también te encuentra, ¿no? Esas situaciones también por la calidad individual y colectiva de esos jugadores que a nivel táctico pues ya te hacen acciones muy, muy positivas. Por la sensación que dejó este Racing, Alexis, es que lo que decía antes, de saber defender para saber atacar luego y de saber atacar para saber defender luego. Sí, que es verdad, es tal cual lo que comentábamos el otro día con Ruchi por acá hablando del Castellón, que pues ves a los líderes de estas categorías y la sensación que te da es esa, que dominan cada fase del juego casi por igual, sin discriminarlas, y eso es lo que los hace fuertes, que luego en muchos escenarios de partidos pues acaban dominándolos, y en este caso del Racing, pues es verdad que en el tipo de partido que es, toma la postura que igual pues le puede gustar menos al equipo que la tiene que tomar, que tiene que ser el equipo un poco más reactivo y así. En este caso, pues es la que le guste menos al Racing, pero acabó dominándolo por completo. Y eso, haciendo que el Castellón sintiera vértigo de su propia idea y de su propia valentía y lo que comentabas, de buscar hacer al final ese 3+1 en casi todas las situaciones, porque igual ya no te salía tan rentable pues ir a emparejar y buscar la pérdida, forzar el golpeo, que al final pues con la calidad que tienen los futbolistas del Racing, pues tampoco era demasiado premio forzar un golpeo o incomodarlo. Y nada, pues el partido de hecho pues se rompió relativamente temprano, al minuto 18, que parte de eso, de un Racing que está sumamente junto, de un equipo que está pues eso, muy atento a prepararse para la recuperación y a las posibles carreras. Y ahí es donde empieza el gol del Racing, el 0-1, que es lo más importante de todo, te diría. Y tras la recuperación, pues empiezan las carreras. Y aquí, pues como se ve también, que lo hablamos el otro día, pues lo que te permite defender tan lejos de tu área a un equipo como el Castellón en este caso, pues es tener a tu línea defensiva, es que incluso muy por delante de la línea de mediocampo para que estén todos juntos a la hora de presionar. Pero aquí es verdad que, bueno, lo que sucede es que tienes mucho espacio a tus espaldas. Y en este caso, pues castigó al Castellón. Sí, no, y el tema
el bloque bajo, ¿no? Que veíamos antes, mezclando la línea de 4 y la línea de 5 del Racing, pues quizá muchas veces precipitaba al Castellón a sumar jugadores en última línea. ¿No? Aquí lo vemos, si no me equivoco, aquí se ve a 5, pero tiene a 6 jugadores en última línea, que te diría que es algo de lo que pecan muchos equipos al atacar un bloque bajo, de enganchar mucho jugador a la última línea, ¿no? Y eso, pues quizá en momento de pérdida le puede ser perjudicial, y eso al Castellón pues ya le ha pasado este fin de semana, esta jornada contra el propio Racing. Aquí una pérdida de poseedor pues te deja vendido porque al final te deja en situación de inferioridad numérica en transición y más ante los jugadores de calidad y de determinación que tiene el Racing en transición. Por lo tanto, sí que es cierto que el Castellón tuvo fases, ¿no? Momentos, aunque sean muy pequeños, de encadenar buenas acciones con balón, sobre todo ya más en bloque medio el Racing, pero claro, en bloque bajo la sensación que me deja el partido, Alexis, es que el Racing lo tenía controlado en todo momento, porque al final sabía qué espacios ocupar a nivel defensivo, los perfiles corporales siempre orientaban el juego hacia afuera, y a nivel de defensa de área, si el Castellón mantenía el balón, pues era una grandísima defensa de área. Por lo tanto, siempre tenía también esas alturas diferenciadas a nivel defensivo para luego conectar la transición. Sí, que a ver, es verdad que al final, pues el Castellón te diría que se expone a eso siempre, a esa. Aquí yo creo que una cosa que hay que darle mucho mérito también es al gran trabajo sin balón de los futbolistas del Racing, que Íñigo Vicente, que bueno, estábamos tratando de mirarlo con estadísticas también, pero que el partido de Íñigo Vicente es una locura en cuanto a recuperaciones, en cuanto a presiones, en cuanto a esfuerzos defensivos, porque es verdad que el Castellón pues suele tomar este riesgo, lo que hablábamos de ese central en rol de medio centro. Es un riesgo alto que ante la pérdida acabas también en un 2 versus 2, en un 1 contra 2, que es que tomas el riesgo y casi nunca pierdes. O sea, pues son futbolistas con balón que son luego muy buenos y muy virtuosos. Pero en un partido como el que tuvieron contra el Racing, que el Racing es que les apretó muchísimo, estando muy juntos aún, sin ir a presionar alto y sin ir a morder muchísimo. Era un equipo que ante los toques medía muy bien el timing de los saltos, temporizaba bien, se juntaba bien cuando tocaba, tampoco dejaba hueco, pero que al mínimo descuido era un equipo que iba a robar, y aquí es donde se ve. Si es que aquí lo normal no es que el Castellón acabe en pérdida, y es verdad que no está tan preparado y acaba en una transición que aquí de hecho pues luego es una genialidad de un pase a Zule, y aquí de hecho es un pase a Suleiman en profundidad, y luego pues se fuerza el error también en esa velocidad de la acción, en esa rapidez, pero que es un poco eso también, que no es el guión de partido habitual, y allí el Racing pues se lució. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Que el hecho de juntar muchos jugadores, acumular muchos jugadores en última línea para atacar ese bloque bajo, la pérdida provoca que primero poseedor o recuperador de balón tenga tiempo y espacio suficiente para lanzar, por lo tanto ya no estás cerca de presionar la pérdida, ya estás por detrás, y que jugadores como Villas-Vila y Suleiman pues tengan el espacio y bueno, más que el tiempo, el espacio para poder correr. O sea, es evidente que aquí por delante de balón podemos decir que es un 2 para 5, ¿no? O 3 para 5 si cuentas a poseedor. Claro que es evidente que en carril central, que al final es lo que se debe proteger siempre, ¿no? En fase defensiva sí que es un 2 para 2, porque los otros ya están más en situaciones de mudo, y aquí pues te diría que los centrales del Castellón no destacan, a diferencia de los puntas del Racing, aunque luego evidentemente es una genialidad, pero el contexto para que aparezca esta genialidad ya existe. Por lo tanto, ya el Racing tenía el partido donde quería. O sea, yo creo que este Castellón Racing, ¿no? que estamos analizando, Alexis, bueno, es un ejemplo muy bueno de que no siempre para controlar o para dominar el partido necesitas el balón. Y creo que el Racing eso lo interpretó muy bien y lo llevó al extremo a un nivel de calidad individual y colectiva muy alto. Sí, pues es verdad que luego, pues, y creo que cualquier persona que lo vea, pues acaba diciendo que es un partidazo del Racing, al menos la primera parte es un partido de mucho dominio. Y es verdad que, bueno, pues puede tocar con el tópico habitual de que el dominio lo tiene quien está más en campo contrario, quien está más con balón. Y sí, se dieron, pues mira, muchísimo este tipo de situaciones. Esta era la que te comentaba antes, que es un balón en profundidad que Zule choca
con su par y se la acaba llevando y acaba en un 2 versus 1. Luego tenemos muchísimas acciones de este tipo donde lo que comentabas, pues recuperación y luego poseedor acaba teniendo tiempo, espacio, las carreras se arman con muchísima facilidad y aquí, pues mira, minuto 33, el Castellón acaba con mucho vértigo y este es el 0-2. Que lo que pasa también y que lo hemos estado comentando con el Castellón, pues aquí, que bueno, es una gran ruptura de Juliashvili, es un gran pase también. El portero pues acaba viéndose también un poco expuesto porque con todo el espacio que hay a sus espaldas, cuando las transiciones son tan constantes y son tan buenas, pues acabas dudando de si te toca cortar o no. Y aquí al final pues es un poco lo que le pasa a Matis, que duda de si es quien tiene que cortar en esta acción ante una ruptura tan evidente y tan potente de Juliashvili y por los metros que hay entre la línea defensiva y él, que es lo que le hace dudar un poco y acaba saliendo. Sí, claro, ¿no? Es que este contexto, por muy acertada que estuviese el Racing, también provoca una cadena de errores en el Castellón, ¿no? Porque en la imagen anterior vemos como las distancias, ¿no? de embudo, que se suele decir para defender carril central, son muy alejadas. Esto te provoca que el portero tiene que salir y si no, como dices tú, si no está atento ya te provoca otro desajuste. Y claro, aquí el 0-2 es una llegada en segunda línea que la defensa del Castellón no controla, porque primero la defensa del todo lo se ha hecho bien, porque luego el error del portero en salida lo provoca que los centrales se hunden, ya no controlan segundas carreras y por lo tanto acaban gol. Por lo tanto, bueno, es la cadena de errores que el Racing también provocó y atacó a la perfección. Sí, que es una gran carrera de Mantilla luego también, allí con esa llegada y que ninguno le está vigilando. Al final también pues una acción aquí es un 1 versus 1, que todo el mundo piensa que va a tirar Juliashvili encima y sí, acaba siendo el 0-2, que ya finaliza el partido básicamente, acaba siendo el mismo guión durante muchísimos minutos y nada, el Racing ya se fue 0-3 al descanso y se daban constantemente esas situaciones. Aquí pues era un poco el +1 que comentabas en transición. Acabar el Castellón ya teniendo, creo que es el ajuste también que hace, de tenerlo sí o sí casi siempre en todas las acciones. La sensación que deja, ¿no? La segunda, bueno, el inicio de la segunda parte y toda la segunda parte es que es evidente el ajuste, ¿no? Y la modificación de Pablo Hernández en el descanso, de decir que ahí las transiciones ya no nos cogen. Y aunque tiene situaciones claras de transición, el Racing tras pérdida, pues a nivel de ocupación de espacios previa es totalmente distinta. La del Castellón lo puede controlar más, no tiene tantas situaciones claras el Racing, aunque tiene, si las tiene ya no las tiene con tanto espacio, con tanta claridad, ¿no? Con tanto tiempo, tanto lanzador como receptor o futuro receptor en transición con esa doble punta, y el Castellón sí que consiguió minimizar daños en la segunda parte, a diferencia de aquí, como vemos en la primera. Sí, es que ya te digo, es una diferencia abismal en ese sentido. Y que luego, pues también, a ver, el resultado te empuja, pero sí que en el segundo tiempo el Castellón pues atacó muchísima más área, pero bueno, que viera lo mismo. Aquí, es verdad, sigues teniendo el +1, pero ya está a tus espaldas uno de los que rompe. Y aquí, pues lo que comentabas de la actuación de Suleiman. Aquí, pues, y luego también de los lanzadores, que es que parece que el pase es a Juliashvili, que antes también, como en el 0-1, parece que el pase es a Juliashvili. Ahí ves que Alberto Jiménez se ve atraído por ajustar al que tiene a Juliashvili de espaldas y acaba Suleiman moviéndose entre el intervalo que está ahí y el balón va a Suleiman allí en esa acción. Y pasa muchas veces, y que al final te ves atraído por una carrera para ajustar, por una carrera supera a su par, ajustas y el que ajusta es el que ataca a Suleiman muchas veces. Pues, es verdad que ahí en cuanto a espacios se entendió muy bien el partido y luego pues era físicamente muy superior en ese sentido también. Sí, claro, y aquí te entra el dilema, ¿no? de qué carreras proteger, ¿no? Yo aquí también charlando con otros compañeros te entra la duda, ¿no? Y siempre va bien debatir, claro, ¿qué hace el central? Si da los pasitos para atrás para proteger carril central, pero al mismo tiempo ya sabes que tienes una amenaza en carril exterior. Bueno, la sensación, Alexis, es que el Racing le planteó una duda defensiva constante al Castellón a través de su fase defensiva, a través de la fase defensiva del Racing, que
que luego, bueno, pues acabó siendo la clave diferencial del partido. Pues mira, sí, vamos a pasar pues un poco de estas transiciones de dónde parten, que es un poco de ese bloque bajo que comentábamos y nada, vamos a mirarlo. Perfecto, Albert. Pues mira, ya tenemos por acá distintas capturas de un poco lo que proporcionó el contexto del que hablábamos, lo que hizo que el Racing pudiera tener tanto espacio para correr y el Castellón tanto espacio a sus espaldas, fue pues empujar al Castellón a ese bloque de bajo del Racing, a atacarlo. Y el bloque bajo se plantaba así, lo miraremos en distintas imágenes, se convertía en una línea de 5 al final, que luego por delante pues tenías a Pello Canales, a Íñigo Vicente, a los que hacían las rupturas, y es un poco como luego también defendía su área, que era un equipo muy sólido en área, que también miraremos pues la defensa mala de área que hay, que era lo que comentabas, pues es el gol del Castellón, que es cerca del 78 por ahí, y sí, pues el Racing ante la salida del Castellón, pues ya iba dando ese paso para atrás, ante, como decías, los balones parados daba el paso para atrás, daba el repliegue tras superar línea de presión, y ahí es verdad que tomó una postura reactiva y fue lo que le proporcionó luego hacer todo lo que comentamos en la primera tanda del análisis. Todas esas transiciones se dan gracias al partido que plantea defensivamente. Bueno, sí, el Racing a nivel de estructura sí que alterna, ¿no? Esa línea de 5 y esa línea de 4 en el bloque medio-bajo. La intención del Castellón parecía ser, ¿no? De provocar ese salto, como aquí vemos sobre uno de los centrales de la línea de test para agrandar, ¿no? Los espacios encuadrados, pero lo que decíamos, la intención también del Racing, los perfiles corporales del Racing a nivel de arcos de entrada, a nivel de estar perfilado, era de llevar el balón hacia afuera, y si había un balón interior tenía muy claro quién tenía que ir, dónde tenía que ir. Aquí lo vemos, aquí el Castellón pues juega y orienta el balón hacia su costado derecho, hay una ruptura de un interior y bueno, aquí lo veo así, yo no sé cómo lo ves tú, ¿no? Si hay un balón de 1-por-1 con amenaza de centro lateral, la ruptura primera de interior ya no la sigue un central, la sigue el pivote cercano. Y eso hace, ¿no? que en áreas, si hay una amenaza de centro, exista ese 3-para-2 del Racing, de los centrales del Racing, sobre la doble punta del Castellón que podía tener, o el interior opuesto o el extremo opuesto. Bueno, pero esa doble amenaza ya estaba controlado por un central más, por ese +1. Por lo tanto, ahí esa ruptura, si lateral iba sobre extremo, no la seguía un central, Claro. la seguía un pivote, y eso se traducía, ¿no? en que el Racing ante amenaza de centro lateral pues pudiese tener ese +1 que no te asegura nada, eso ya lo sabemos, no te asegura nada, pero bueno, por lo menos tienes esa superioridad numérica en área que también se ajustaba para las segundas jugadas, por si había centro y había segunda jugada, pues aquí vemos como interior del Racing también cierra sobre el espacio del pivote que persigue ruptura, los alejados están pendientes también de no quedarse descolgados y proteger también al mismo tiempo carril central. Lo que decía, que la sensación que deja el Racing aquí en este partido, a grosso modo, es que cada detalle micro lo tenía controlado y muy bien analizado. Sí, aquí es verdad que también creo que puede ir incluso por ahí el ajuste luego al segundo tiempo de cambiar a Chipenga de banda. Se sabe y que obviamente no es ningún secreto, que es el mejor centrador que tienen en el campo en este caso, que es el futbolista más diferencial que tiene. Y es verdad que ese salto a carril exterior y a esa persecución a la ruptura se hace mucho más fácil cuando es lateral quien salta a extremo, a que fuera en lado contrario, pues lateral que salta a lateral, porque cuando el que ocupa ese carril exterior es un lateral muy largo, un lateral alto, pues ahí de hecho creo que se ve que es Zule el que tiene que perseguir a Lucas Alcázar. Ahí sí que es verdad que se hace mucho más difícil ajustar, porque muchas veces el extremo no llega al lateral tiene que saltar al lateral y, y pivote pues para perseguir ya se crean más desajustes. Y es verdad que aquí el Racing lo tenía muy controlado, tenía muy estudiado que cuando recibiera Chipenga, quien perseguía esa ruptura era pivote en muchas ocasiones, luego los centrales estaban cómodos y ahí no sintió mucho vértigo en ese sentido. Luego también que aquí no aparece una segunda ruptura, que es verdad que es lo que nos tiene acostumbrados el Castellón, que aparece una y otra y otra y tras otra. Pero bueno, entre que hay poco espacio para correr,
entre que hay riesgo a la pérdida y entre que el Racing tiene muchos futbolistas ahí, se puede incluso pecar de lo que comentábamos antes de ocupar mucho la última línea. Y es verdad que a Chipenga le tenían muy controlado. Luego, pues, eso, pues se dan muchas situaciones de este tipo. Esta es una muy buena secuencia, de hecho, del Castellón, que empieza por acá y acaba en una triangulación entre el que cae por dentro y la carrera de Chipenga. Y pues el poco espacio que había era donde igual podía ser diferencial el Castellón, en el poco espacio que había entre la línea defensiva y el portero, en situaciones muy aisladas del juego, porque el Racing lo que quería era que esas situaciones no se dieran. La sensación, Alexis, de que Cipenga era una amenaza constante. Sí, y que luego por golpeo también, que bueno, lo miraremos ahora en el gol, pero que a nivel de golpeo era el mejor centrador que tenía el Castellón. Mira, ya al segundo tiempo eso, le cambian a izquierda, entiendo también pues por ángulos de centro, porque el centro se meta con rosca más que un centro más directo y por también pues entiendo que variar un poco en general. Más allá de luego el ajuste del +1 en el fondo, que también pues con Chipenga pues tienes una superioridad cualitativa y buscar que sea diferencial en ese sentido. Esta pues luego Sí. me la habías puesto de la última línea. Sí, no, defensa de última línea, ¿no? La diferencia que veíamos de los dos equipos, ¿no? En este sentido, juego directo de Castellón, sea en reinicio, sea desde el dinámico, desde el dinamismo del juego, ¿no? De lo que te lleva el juego. Los jugadores de ataque del Castellón, en un partido en el que hubo mucho ritmo, en el que hubo mucha transición, en el que hubo mucho juego directo, el Racing sí que controló distintos momentos de fase defensiva, me da esa sensación, y no únicamente en el bloque medio-bajo, en el bloque alto de momentos, ¿no? de presión alta, sino también en situaciones de transición, de ofensiva y defensiva. Aquí lo vemos, dos amenazas del Castellón, dos jugadores del Castellón en la última línea preparados para disputar y para correr, pero claro, aquí vemos dos jugadores del Racing pendientes de esa posible carrera, ¿no? Tras duelo, un jugador sobre punta que disputa duelo, un jugador a la cara del punta del Castellón por si existe situaciones de caídas y de segundas jugadas. Bueno, es otro ejemplo de que el Racing supo leer, interpretar en todo momento qué es lo que demandaba el partido. Sí, que es que al final también pues lo que comentaba del trabajo sin balón del Racing, que acababa, pues mira, de hecho lo podemos mirar, pues acababa corriendo mucho para atrás. En esta, de hecho, que es ya un inicio también, el Racing acaba dando ese pasito para atrás y haciendo muchos kilómetros, haciendo muchos esfuerzos, presionando mucho, saltando y volviendo constantemente. Un equipo muy disciplinado en ese sentido y creo que eso también le acaba dando el partido. Sabe que las oportunidades que va a tener van a ser lanzando, que no van a ser tan claras, que no va a ser con tanto tiempo. Es verdad que es lo que luego sí que tiene el Castellón. El Castellón al final, pues atacando un bloque bajo, tiene mucho tiempo para controlar, para tal, le tiene que dar ritmo a la posesión, pero no estás encimado. El centrador o el que da el giro, pues no está tan encimado y ahí es verdad que el Racing sí que casi en todo momento, salvo el lanzador, pues la mayoría de futbolistas acababan muy presionados y en ese sentido no sintieron ansias del juego, no sobreaceleraron el juego tampoco y sabía que el rol que tenía como equipo en el plan de partido. Sí, no, y lo que decías tú, ¿no? Que bueno, venís a analizar al Castellón aquí en el canal, de que es un equipo, el equipo de Pablo Hernández, de que lanza muy bien, interpreta muy bien los momentos de las rupturas, ¿no? A nivel ofensivo. Aquí sí que es cierto que ante un bloque medio pues hay más espacio para la ruptura, hay más espacio para la amenaza. Vemos en el carril derecho, ¿no? de la imagen de este momento, de esa situación de juego, cómo existe una ruptura. Esto puede hacer que defensa de Racing se hunda, que aparezcan más espacios interiores en los cuadrados y ahí el Castellón sí que te pueda hacer daño, por lógica. Es evidente que hay más variantes, se ataca mejor un bloque medio que un bloque bajo por tema de espacios. Eso aquí no descubrimos tampoco
no descubrimos tampoco nada. Sí que es cierto que el Castellón, pues los mejores momentos con balón, pues nacen así, nacen de atacar los medios, nacen de atacar transiciones, nacen de atacar como la espacios. que mirábamos antes. Claro, por contra que el bloque bajo, a no ser que fuese una transición, pues era algo que el Castellón no supo atacar del todo bien. Sí, y luego pues un poco lo dijo, pues al final el Racing pues acabó defendiendo su área en muchísimas situaciones, fue lo que acabó haciendo más. Y un poco lo que comentábamos, lo que estuvimos comentando de Chipenga, que era el futbolista diferencial, es el mejor centrador en este equipo, que domina muchísimas plataformas para el centro, que lo pone bien de tensión. Y bueno, de ahí nace el primer gol. Es verdad que no nace de este centro. De este centro nace una segunda jugada y acaba un centro por derecha, en la que acaba quedando un futbolista libre en segundo palo. Al final, pues es lo que decíamos, que te expones a eso porque sabes que vas a defender un volumen de acciones de área altísimo. La recompensa son todas las situaciones de transición en superioridad de igualdad que tuvo el Racing, pero que bueno, en alguna de estas, un equipo como el Castellón te la tiene que enchufar, vamos. Sí, no, y en la imagen anterior, bueno, que es la situación del Castellón del 1-3, pues aquí es de las pocas, por no decirte la única mala defensa del Racing de área en todo el partido. Y el Castellón es un equipo pues con la suficiente calidad, ¿no? A día de hoy, o en un momento el equipo lleva eso también a nivel de confianza, pues para hacerte daño a la mínima. Aquí ya se produce una mala defensa de alejados, ¿no? En el segundo palo, por decirlo así. Queda totalmente liberado el jugador ahí, no hay ayuda al extremo. También vemos como únicamente un central del Racing referencia a su par. Los otros ya no tienen esa mano encima del jugador, no ese brazo encima del jugador. Tampoco hacen lo ideal, que es para mí ubicarte a la misma altura, ¿no? que tu delantero. Ese central tampoco lo realiza. El balón llega a segundo palo y en la siguiente imagen también se ve cómo se produce la misma situación, pero ya en una situación definitiva, ¿no? En situación ya límite, en situación KO, ¿no? Que ya no llegas a defender ese segundo palo que habías dimitido de defender en la primera acción, pues aquí ya en la segunda jugada, pues todo ya te lleva a caos. Y aquí sí que el Castellón pues lo supo aprovechar bien. La única, te diría, mala defensa de área del Racing. Sí, que al final, pues, la defensa centro-lateral, pues, al final requiere de un nivel de concentración altísimo, requiere de eso, de controlar el perfil, la referencia y que se someten a esa situación muchísimas veces. Lo que tiene mérito, pues, es eso, que al final el Racing lo sostuvo contra un equipo como el Castellón, que como mencionamos, pues, tiene la calidad suficiente para acabar sacándolo ante un bloque bajo. Es verdad que luego es un equipo que se terminaba sobreacelerando y se exponía a la pérdida, pero que en ese sentido con los futbolistas que cuenta, pues es normal que haga daño a un bloque bajo y de mérito lo del Racing en ese sentido, que acabó sacándolo con solo un gol en contra y cuando en cuenta que tienes muchísimas veces esta situación en la que en alguna pues uno de los centrales acaba desconectando y como en esta y bueno, un equipo como el Castellón no perdona, así que se nota que son futbolistas de élite. Y a ver, estas fueron un poco las claves del partido, Albert, pues el partido que al final se lleva el equipo José Alberto. Que bueno, desde acá le mandamos también ánimos, que estuvo de baja durante el partido. Y nada, pues un Racing que coge vuelo en la Liga Hypermotion, que bueno, no sé si te vas a mojar, Albert, cómo ves tú la carrera por el ascenso. Bueno, un Racing que yo creo que después de este partido demuestra que por qué es el líder, ¿no? de esta categoría, de esta competición. Sensación de ser un equipo muy maduro en todas las facetas del juego, de saber lo que tiene que hacer en todo momento. Creo que lo demostró en un escenario y ante un rival súper exigente, en un momento y en una dinámica del Castellón y más de local que venía, pues bueno, en muy buena forma. Y el Racing se supo imponer en todo momento y dominó cada fase, cada mini partido, lo que se suele decir, a la perfección. Yo veo al Racing pues preparadísimo, ¿no? para afrontar este tramo final de temporada como el principal candidato para subir a la primera división. Veremos qué acaba pasando, porque el fútbol ya sabemos que es totalmente
totalmente impredecible, pero también veo al Castellón un equipo súper atractivo, ¿no? Para también pelear por ese ascenso directo o incluso por los playoffs y al final no le acaba dando para subir de forma directa. Yo creo que es una liga que nos deja varias propuestas, ¿no? A analizar, varias propuestas a tener en cuenta con entrenadores y equipos muy bien trabajados y este tramo final de liga va a estar interesante, Alexis. Sí, que es verdad que bueno, llegaban ambos tocados. Al final, pues nos perdimos de Andrés Martín en el campo del Castellón, nos perdimos de Cámara, nos perdimos de Sienra. Pero que bueno, que el Castellón venía una dinámica impresionante, que parecía casi imparable. Y es verdad que aquí el Racing dio un golpe sobre la mesa, que al final también, pues con el tema de la lesión de Manex Lozano, la salida de Jeremy, las lesiones de Villalibre y Arana, y ahora con el fichaje de Jaime Mata, pues también dejaba un poco de duda de cara al gol y ha dado un golpe sobre la mesa en ese sentido. Y bueno, parece que es el primer candidato a llevarse el ascenso directo. Así que nada, pues sí, en efecto tenemos en la Liga Hypermotion un montón de equipos que nos dan propuestas súper interesantes, súper atractivas, equipos muy propositivos habitualmente, que lo vimos el otro día con las estadísticas de PPDA, que es una liga que va muy bien en ese sentido y en cuanto a presiones. Y bueno, seguramente nos seguirán viendo por aquí analizando algún club de segunda división, algún contendiente a los playoffs o a lo que queda de temporada en la Liga Hypermotion. Por mi parte, Albert, pues nada, un placer un día más pasarnos por aquí para analizar un gran partido como este. Siempre es un placer hablar contigo de fútbol, Alexis. Pues nada, pues pasarse siempre por acá abajo por la comunidad, dejar un like en el video y sí, como nos dice Ruchi siempre y nada, pues esperar a más análisis que seguiremos estando por acá. Un abrazo. Si te ha gustado este contenido, no olvides a darle like y a suscribirte a nuestro canal. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.